de texto y editor o edición precisamente para que pueda hacer también cambios. Pero existe uno tercero que es el comentador. El comentador es específicamente para agregar comentarios y es en cierta forma el que deberíamos estar utilizando cuando compartimos nuestros trabajos con los otros grupos de trabajo. Sí, sí, ingeniero, gracias por su aporte. Como lo mencionaba el ingeniero Fran, además de los dos que les comentaba a ustedes, de los dos opciones de permiso que tenemos aquí, tenemos el comentador, que es aquella persona que nos deja o de pronto el par o al que invitamos para que nos revisen el documento y que solamente necesitamos que nos deje sus observaciones para mejoras del documento que se está construyendo, que puede ser, como dice el ingeniero, una presentación, puede ser una hoja de cálculo o puede ser un documento de Google, ¿sí? Y no queremos que esa persona haga cambios, sino solamente que nos deje las observaciones, pueden usar el permiso de comentador. Y que es una de las cosas que hemos venido invitando de pronto no se les había mencionado, no tenían muy claro ustedes, pero todas estas preguntas nos ayudan a aclarar todas esas cosas que de pronto pasamos por alto, las creemos que son tan obvias, pero realmente no son tan obvias en su momento. Gracias, Missy Lady. La otra pregunta, cuando hablabas tú acerca de insertar videos de YouTube, cuando se comparte el enlace, que haya que tener algún tipo de recomendaciones o consideraciones respecto a los permisos, porque es posible que de pronto no se pueda compartir a tantas personas o el video tiene que ser libre de uso para compartirlo, no sé si hay alguna restricción en especial al respecto. Vale, ingeniero. A ver, ¿qué les puedo decir hasta el momento con respecto al tema del uso de los videos? La verdad no lo he probado y no lo he revisado, pero creo que por derechos de autor y este tema debe tener ciertas restricciones, ¿sí? En cuanto cuando estamos usando información de otros autores. Entonces, realmente no tengo claro ese tema, pero investigaré y cualquier cosa les estaré comentando sobre los derechos de autor cuando compartimos videos en YouTube, ¿sí? Lo recomendable de pronto es que sean casos, videos de nuestra propia autoría. Siempre se recomienda que sean videos de nosotros mismos explicando un tema, usando los videos de las cuentas institucional. O videos que no tengan tantas, que sean libres, que no tengan restricciones, pero por lo general es de pronto mostrando lo que son información institucional, tendríamos que usar información, digamos que ya que se hayan sido revisadas Sí, propias, con sí, derechos. con Perfecto, listo, derechos. gracias. Muy amable. Qué pena por Camila, interrumpir, Andrea, pero no, tranquila. yo estuve validando información respecto al tema porque la Zuli me pidió el favor de que averiguara bueno, que ella iba a subir unos videos y resulta que estuve averiguando o sea, siempre digamos que nosotros como funcionarios de una institución de educación superior siempre tenemos que procurar utilizar en nuestros recursos para las actividades videos de propiedad de la institución. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros pegamos una URL de un video, por lo menos de YouTube, que es de, no sé, por lo menos el tiempo, esa URL le informa como al tiempo al titular de esa página que su cuenta está siendo utilizada por dicha persona. Entonces puede que no pase nada, pero puede que el tiempo, no sé, de pronto sea muy quisquilloso con eso y puedan haber inconvenientes por el tema de derechos de autor. Por eso. O sea, el mismo YouTube manda alertas. Gracias, sí, correcto. Pero, perdón, no obstante, cuando vimos la charla del doctor Giovanni Francesco, él decía que los recursos, que si la rueda ya estaba hecha, ¿para qué insistíamos en volverla a hacer? Que si había recursos en la plataforma, en la internet, de lo que fuera, y el profesor veía que ese recurso le podía servir, lo podía usar, solo que tenía que darle su sello especial
en la forma en que hacía el análisis, la presentación, y sin quitar, sin obviar la autoría de ese recurso. Que la plataforma o que la internet o que todas las plataformas universales estaban para ese proceso. Y exponía que había universidades que no tenían recursos financieros para gestar recursos didácticos. Entonces, para eso estaban toda esa serie de recursos. Y él decía que por lo menos la UNIR tenía una serie de recursos que podían ser utilizados simplemente si los encontrábamos en la plataforma o si los sabíamos de ellos y los necesitábamos, podía solicitarlo a la universidad y la universidad los facilitaba porque respondía también al otro contexto de extensión que las universidades a nivel internacional manejan. Correcto, eso tiene que ver con tiene que ver con las licencias de uso. Entonces habría que mirar qué licencia de uso. Es decir, no todo video que esté en la web puede ser utilizado. Hay que verificar entonces licencias de uso. Si tiene Creative Commons, si se puede replicar, si no se puede replicar, si se puede hacer modificación. Entonces hay que tener en cuenta eso, no solo con los videos, sino con las imágenes y con toda la documentación. Con las imágenes, porque hay imágenes que tú las quieres usar y no las puedes usar porque no te dejan para nada. Entonces, ese elemento que él establecía con base en esa charla sobre cómo utilizar los recursos en escenarios como la pandemia y frente a la mucha crisis que presentaban muchos países en el mundo. Vale. Sí, ingeniera, también tenemos la recomendación que cuando vayamos a utilizar recursos de Internet que lo filtráramos y nos fijáramos que fueran libres. Entonces, así sí los podemos utilizar. Sí, esa es la condición. Sí, cuando usamos recursos que no son propios, nos toca tener todo ese tema muy claro. Pues de mi parte, en ese tema no soy como la más experta, pero sí, yo creo que en eso sí tendríamos que documentarnos un poco más para de pronto evitar algún inconveniente con el tema de los derechos de autor. Lady, frente a esto yo tengo una inquietud, no sé si sea el momento o no. A ver, nosotros hicimos 2 diapositivas, la primera motivando a los egresados para que nos contesten un formulario de actualización de datos. Entonces, en la primera diapositiva está los elementos de motivación y en el segundo está la URL para compartir ese formulario de actualización de datos a 4.796 egresados. Mi pregunta es, así como dijimos ahorita, ¿cómo compartirlo? ¿Lo podemos compartir con ellos? Podemos compartir la URL de pronto de ese documento o ese formulario que ustedes estén creando, lo pueden hacer, o sea, cuando compartimos, nuevamente vamos aquí, en copiar aquí en la opción de cambiar o copiar enlaces, ustedes pueden definir si quieren dejar. Ya no estás haciendo la presentación, entonces estamos estamos mirando la pantalla. Gracias. Gracias. Dame un segundo, cancelar y toda tu pantalla. Vale. Listo, ahora sí estamos viendo. Sí. Cuando nosotros con el tema de los egresados, lo que menciona la doctora Edith, posiblemente muchos de ellos ya no recuerden sus datos para ingresar a la cuenta de correo institucional, ¿cierto? Entonces ahí vas a tener algún inconveniente si ustedes lo definen aquí para que solamente puedan ingresar los usuarios que estén logueados con una cuenta de la tecnológica FITED. Hay otra opción en esta vista, es que usted puede dejar ese enlace o le coloca restringido y le coloca todos los usuarios que vas a compartir, los 5,000 en este caso, o puede seleccionar para que cualquier persona que tenga al que usted le envíe el enlace queda muy público, ¿no? Ese es un punto ahí en la cual queda público para todo usuario que dé clic o que acceda a ese enlace pueda ingresar a ver la información que usted comparte, ¿sí? Pero esa es una de las opciones.
No, no nos serviría porque podría filtrarse datos de personas que no nos interesan, luego no nos sirve. Sí, O lo dejas me preocupa eso. restringido, que ahí en restringido tendrías que añadir los correos de las personas a quienes les va a compartir la información. ¿Sí? Tendrías que subir los 5.000. Porque en ese caso, creo que para los egresados siempre les comparte la información a las cuentas personales que definieron o dejaron o que se tienen en la base de datos de FITER. No se les, no, mejor dicho, casi nunca ellos van a ingresar por la cuenta de correo institucional. De pronto los más recientes, graduados, pero los que ya son de por ahí unos 5, 7, 8 años, probablemente no recuerden los datos. No, y hay muchos correos de egresados que están con números. Sí. 20, 14, 10, no sé qué. Entonces no nos serviría. Es que nos preocupa esa situación porque ahorita con la nueva resolución y no estamos al día con eso. Gracias. Vale, con gusto. Bueno, ya se nos ha terminado la horita de trabajo. Mañana haremos como el ejercicio y la práctica y les mostraría a ustedes entonces cómo poder configurar nuestro navegador para poder trabajar fuera de línea. En caso que ustedes o para que de pronto les indiquen a los estudiantes cuando estén usando estas aplicaciones que ellos puedan configurar sus computadores si son propios, el navegador, y puedan desarrollar de pronto aquellos trabajos